Pues nada, hoy es lunes 25 de abril. Buenos días a todos. En este primer seminario, un seminario que va a durarnos aproximadamente 30 minutos y que vamos a repetir de lunes a viernes con diferentes sesiones. Hoy en concreto vamos a hablar del engagement y el teletrabajo, cómo implementar un modelo de éxito. Es para nosotros un placer tomar esta experiencia como Pasiona. En Pasiona descubrimos a través de profesionales, líderes y referentes en su sector de actividad que nos ayudarán cada uno de estos días, con los que se han basado en experiencias de casos de éxito de transformación digital en los que hemos colaborado o ayudado, contribuido. Es verdad que hoy hablaremos de un engagement clave, pues a partir de la pandemia hemos vivido una transformación del puesto de trabajo, una transformación muy importante que afecta sobre todo al sector TIC, al sector tecnológico, aun cuando muchos procesos de oficina se han digitalizado y se están transformando. Eso, sin lugar a duda, implementa un modelo nuevo que requiere de unas claves para que sea un modelo de trabajo de éxito y no fracases en el intento. Para nosotros es importante explicar que la transformación digital de éxito primero empieza con los procesos y luego acaba con las personas, no al revés. No puedes llevar a las personas de tu organización a un proceso de digitalización si tu organización no está preparada para ello. De esta clave, Gemma nos explicará cómo lo hemos tratado especialmente en Pasiona y veremos también que es una transformación digital. Para muchos es una transformación en la base tecnológica, pero para nosotros va mucho más allá. Se trata de hacer una empresa mucho más abierta, una empresa líquida, donde toda la información fluye con mucha facilidad. Por tanto, es una empresa conectada y, por supuesto, tercer dato relevante de lo que es una transformación digital, es avanzada tecnológicamente. Hoy ya os he explicado, ya os he dicho, junto a Gemma Ichart, responsable de personas del departamento, charlaremos sobre engagement y teletrabajo y cómo en Pasiona hemos implementado un modelo que vamos a calificar de éxito, pero que, como todo, es susceptible de mejoras. Y sin más preámbulos, Gemma, si te parece, ¿cómo ha evolucionado el teletrabajo en Pasiona? Te cedo la palabra. Gracias, David. Bueno, pues aquí en esta primera slide podemos ver un timeline de cómo ha ido evolucionando el teletrabajo dentro de Pasiona. Como podemos ver, cuando empezó la compañía en 2007, empezó con un modelo 100% presencial. No tardó mucho porque fue en 2010, 3 años más tarde, cuando apareció por primera vez la palabra teletrabajo en la guía del empleado. Este teletrabajo era de 1 o 2 días por semana, consensuado con el manager de cada uno, y eso sí, tenía 2 requisitos. Uno era según la posición, la categoría profesional de la persona, y el otro según la ubicación. La persona tenía que ser de fuera de Barcelona, básicamente pues para ayudar a evitar ciertos desplazamientos. 9 años más tarde, en 2019, decidimos reformular este modelo y quitamos esas 2 restricciones. La categoría y la ubicación ya no eran ningún hándicap, lo ampliamos a toda la compañía y toda la compañía podía disfrutar de ese día o 2 días de teletrabajo. Esto nos ayuda muchísimo cuando en marzo de 2020 llegó la pandemia, el confinamiento y tuvimos que de golpe implementar un modelo 100% de teletrabajo. Nos fue relativamente sencillo y rápido porque ya veníamos haciéndolo la mayoría de nosotros. Tan es así, también ha funcionado este modelo que a día de hoy, 2 años más tarde, seguimos trabajando con un modelo de 100% de teletrabajo, donde hemos visto que no solamente funciona a nivel laboral, ya que ha aumentado incluso la productividad, sino que además nuestros empleados están contentos, están satisfechos y tienen una mayor conciliación familiar y laboral. Con lo cual vemos que en este mapa de 15 años, evidentemente, la situación, las circunstancias han cambiado y las empresas, y sobre todo nosotros, empresas del sector IT, nos hemos tenido que reestructurar y adaptar. Dentro del departamento de personas y junto con mis compañeros de talento, hemos visto que ha habido un cambio en las necesidades de las personas también a la hora de escoger una empresa
o un proyecto al que irse. Y es que mientras antes una persona valoraba por encima de todo aspectos como el salario o el proyecto innovador, aparte de otros beneficios sociales como la mutua médica, tickets, gimnasio, etcétera, después de la pandemia estos aspectos se siguen valorando, obviamente, pero hay otros que han pasado a ser prioritarios, como son el teletrabajo, la flexibilidad horaria y la jornada intensiva en verano. Y es por eso que Pasiona ha hecho un cambio en sus beneficios y ha intentado aplicar nuevas medidas, todas ellas destinadas a que las personas que trabajan dentro de Pasiona tengan más tiempo libre. Es así, lo que hemos hecho ha sido básicamente seguir apostando por un teletrabajo 100%, mejorar lo que nosotros llamábamos el flexiworking y apostar por una flexibilidad horaria también del 100%, aumentar la intensiva de verano que antes teníamos de un mes, ahora tenemos 3 meses, añadir días libres relacionados con asuntos personales, como pueden ser pues, el día de nuestro cumpleaños o la tarde del cumpleaños de nuestros hijos, por ejemplo, y luego añadir días extras de vacaciones por año de antigüedad. Todo esto sin olvidar otros beneficios que ya tenemos como empresa, como son la retribución flexible, la mutua médica y, sobre todo, seguir apostando por el pilar de Pasiona, que es la formación. Formaciones que antes hacíamos de forma presencial, las hemos adaptado y, obviamente, seguimos apostando por ellas de una forma remota y digital. Y ahora sí, le cedo la palabra a David, emprendedor, padre, deportista y fundador y director general de Pasiona. David, ¿cómo crees que nos ha afectado la pandemia a nivel laboral? Bien, gracias. Muy buena presentación, Gemma. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros la pandemia? Bueno, el gran psicólogo Hagen decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Yo creo que en tu explicación has venido introduciendo ya, nosotros ya nos estábamos transformando y aceptando una nueva realidad que requiere nuestro sector tecnológico, que es la oportunidad que te brinda poder trabajar con las herramientas adecuadas desde casa, siendo igual o más productivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros incluso aceptamos la pandemia antes de que fuera un hecho. De hecho, enviamos a nuestros empleados de las oficinas a su casa antes de que el señor Sánchez, presidente del gobierno, dictaminara el confinamiento total. Y ya, como tú bien has explicado, empezamos a instaurar una serie de medidas, de herramientas en nuestro manual de procedimiento interno para desarrollar en su máxima expresión el teletrabajo. O sea, fuimos, primero que todo, entendedores como organización de la necesidad de aceptar la transformación que nos iba a traer esta pandemia. La pandemia, por supuesto, ha supuesto un nuevo paradigma mundial. En muchas cosas nos ha afectado económicamente, financieramente, a nivel de clientes, sobre todo a nivel de relaciones y a nivel de trabajo. A nivel de trabajo, si empiezo por el último tema, los KPIs han cambiado. Es decir, lo que antes valorabas de un buen empleado, aspectos como en su puntualidad, en su forma de vestir, en su sonrisa, en su empatía y en que podía disfrutar, dijéramos, en el entorno de trabajo laboral, estos aspectos no han desaparecido, pero se han minimizado en gran medida. Básicamente porque hoy no tienes ese contacto fluido, físico, que tenías antes con los empleados. Entonces, esos KPIs que en un momento dado no eran tanto KPIs, pero eran indicadores del trabajo, del empleo, de la persona, y que por tanto tú valorabas, han desaparecido y pasamos a herramientas mucho más objetivas, que son la productividad y la calidad de la productividad. Eso transforma totalmente nuestra realidad. O sea, es igual que un empleado que se conecta a las 8, sea puntual, se conecta a las 10 o a las 12. Es igual, mientras nos desarrolle su trabajo en el tiempo que se ha previsto y en la calidad que se espera. A partir de aquí se ha internalizado el puesto de trabajo. Es decir, hoy desde Barcelona o desde Madrid, desde Sevilla, desde cualquier lugar de la península, de cualquier lugar del mundo, podemos trabajar para cualquier organización. El único hilo conductor va a ser, uno, el idioma,
mayoritariamente el inglés. Esto requiere que, gracias a la pandemia, se han abierto nuevas oportunidades, pero estas oportunidades están mayoritariamente, estas grandes oportunidades están mayoritariamente reservadas para todas aquellas personas o consultores que hablan un inglés de forma fluida. Y dos, incondicional y que no podemos transformar, es el uso horario. En muchas ocasiones tenemos que establecer reuniones que, aunque en la India sea de noche cuando nosotros estamos trabajando, hay que buscar la compatibilidad de estas reuniones para poder hacer entrevistas y tener contacto, cuando menos, si no físico, virtual, mediante nuestra pantalla, mediante nuestro Team o la herramienta que estemos utilizando. Adicionalmente, esto es la parte laboral, la parte financiera. Evidentemente, como muchas empresas, hemos tenido que pasar por un ERTE, hemos tenido que, no hemos reducido la plantilla, no hemos despedido a nadie, pero nos hemos visto reducidos en nuestra cifra de facturación. Las relaciones humanas, sobre todo, han cambiado. Yo creo que lo que más ha cambiado es la soledad. Antes, por el simple hecho de llegar a la oficina y dar buenos días o pasarte por detrás de la mesa de alguien y saludarlo, ese empleado, esa persona o tú mismo te sentías acompañado. Hoy ese fenómeno se tiene que romper y se tiene que romper con la relación. Para eso es muy bueno tener una serie de hábitos, como a qué hora me pongo a la oficina, cuando hago el daily diario, me conecto con mi jefe, me conecto con mi responsable, me conecto con aquellas personas, clientes o proveedores con los que tengo que interaccionar y no dejar la interacción. Nosotros al principio o durante toda la pandemia es que hicimos muchos mensajes desde dirección, informando en todo momento pues cómo procedíamos, qué cambios estábamos haciendo, cómo se manejaba la empresa en esa situación. Y aceptamos, tal y como os decía antes, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptamos rápidamente esta nueva situación laboral y nos desprendimos de 2 oficinas. De casi 1.500 metros cuadrados que teníamos, pasamos a 0. Las oficinas fueron cada uno de los lugares o rincones, en algún caso oficinas físicas, porque hay quien tiene pues un pequeño despacho en su hogar, pero si no, es la mesa de trabajo, la mesa de tu comedor. Y esa se convirtió en nuestras nuevas oficinas. Los tiempos de crisis requieren y tienen oportunidades, siempre. Primero, es muy importante destacar lo que antes he dicho. Primero, tienen que cambiar las organizaciones para que las personas dentro de un entorno se sientan de alguna manera acompañadas, productivas y efectivamente trabajando. A nivel de innovación hemos llevado a cabo muchos cambios, la Gemma nos ha dicho algunos, hemos generado muchos beneficios, sobre todo ya no tanto al empleado, ya no tanto a nivel salarial, que también hay una pequeña recompensa para el empleado por el hecho de trabajar desde casa, que se multiplica, si quieres, se multiplica en 2 aspectos. Uno, tiempo tiene un valor siempre, cada uno le puede dar un valor u otro, pero tiene un valor. Y 2, es el no desgaste, si quieres, de tu vehículo, de tu seguro, o el transporte público que requerías para desplazarte. O sea, que tienes adicionalmente 2 ingresos. El ingreso adicional que te proporciona Apasiona, más el ingreso por no gasto que tienes de no tenerte que desplazar diariamente a tus oficinas. Eso significa, de alguna manera, una retribución limpia mayor. Pero además a esta, nosotros, y como Gemma nos ha explicado, hemos aplicado muchas medidas correctoras que, sobre todo, afectan al tiempo de conciliación, al tiempo que tú puedas devengar en días de vacaciones o en días de permiso, disfrutar de estos días por la antigüedad en la compañía, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque básicamente, y entiendo que a lo mejor es una de las preguntas que luego me vas a hacer, las nuevas oportunidades dentro de la época de pandemia generaban mayor movilidad. Como he dicho antes, una persona desde su casa podía trabajar con cualquiera que fuera la organización en cualquier parte del mundo. Y eso abría muchísimo más el abanico de posibilidades y de oportunidades. ¿Qué tienes que hacer? Un trabajo, que creo que es la pregunta que me deberías hacer o que me vas a hacer, un trabajo de fidelización. ¿Para qué? Pues para que las personas se sientan muy a gusto trabajando en ese proyecto. Y es curioso porque las últimas estadísticas dicen que el salario económico, el monetario, ya no es el primer aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo. Ha pasado a ser el tercero. El primero normalmente es el trabajo,
El segundo es el interés que puedas tener por el proyecto. El tercero es, por supuesto, la retribución. Todos, absolutamente todos, tú, Gemma, yo, tienen una necesidad de verse retribuidos por su trabajo. Tenemos una necesidad innata de sentirnos bien pagados. Pero por encima de eso, tenemos una necesidad innata de ser feliz y sentirnos realizados en nuestro trabajo. David, algunas ya las has dicho. Te iba a preguntar qué ventajas y desventajas tenía el teletrabajo. Has hablado de algunas ventajas. No sé si crees que hay alguna más y si no, háblanos un poco de las desventajas que puede tener este nuevo modelo. A ver, repasando claramente todas las ventajas, está la conciliación familiar, a la cual tú ya has apuntado, una mejor logística familiar, incluso de ocio. O sea, ahora tenemos la oportunidad, y yo mismo lo hago, yo aprovecho algunos mediodías para escaparme a correr 30, 40, 50 minutos, incluso una hora, cosa que antes me resultaba muy difícil. El hecho de estar en el despacho significaba cargar la bolsa, irme al gimnasio, cambiarme al gimnasio, salir a correr, volver, ducharme, volver a la oficina, tomar algo, ¿sabes? Era un tiempo perdido muy valuoso, ¿no? Ahora en casa yo creo que esa comodidad nos da mucha más flexibilidad. Como es en tu caso, seguramente poder ir a buscar a tu cría a la escuela por la mañana o recogerla por la tarde, ¿no? En definitiva, tener mucho más tiempo libre. Parece mentira, pero tener mucho más tiempo libre. Gestionar mejor el horario como te convenga, ser más eficientes en las reuniones telemáticas. Somos capaces y somos mucho más puntuales a la hora de empezarlas y a la hora de acabarlas. Antes, y nos ha pasado en todas las organizaciones, querer empezar una reunión a las 10 y al estar a las 10:15, faltar todavía alguno de los asistentes que está rondando por el despacho y aun cuando llega, romper la reunión hablando del fútbol, del desastre del Fútbol Club Barcelona que ayer perdió, o de la victoria futura de la Liga del Real Madrid, etcétera, etcétera. En definitiva, tenemos muchos más puntos de distracción y ahora tenemos como ventajas mucha más consolidación. Somos mucho más escuetos en aquello que hacemos y en aquellas reuniones que tenemos. Por lo tanto, existen muchas menos interrupciones y muchos menos tiempos perdidos. Eso, al mismo tiempo, podría ser una desventaja, evidentemente. Una desventaja porque la gente echa de menos tener un contacto presencial, sentirse acompañado, lo que decíamos. La solitud es una de las desventajas, ¿no? Desconectar en ciertos momentos también es posible. Pero yo creo que aquí nos tenemos que reeducar. O sea, podemos desconectar en casa. Podemos levantarnos de la mesa, salir al jardín si es que lo tenemos, saludar al vecino, salir a pasear al perro 5 minutos. O sea, tener esos momentos de desconexión que son primordiales y son claves en nuestro quehacer diario. Cada día son más las personas que se incorporan a un modelo de teletrabajo y desconocen mucho de su compañía. Es importante, es una gran desventaja del teletrabajo, es importante tener un buen onboarding, es importante tener un buen contacto con tus responsables, con tus clientes, con tus proveedores, con tus superiores y con tus inferiores, evidentemente, ¿no? Para eso siempre hay que llevar a la organización, siempre que se pueda, porque cada vez estamos hablando más de que el teletrabajo es muy amplio. Quiere decir que ya no, como antes tú decías, ¿no? Cuando nosotros apuntábamos al teletrabajo hace casi 12 años, apuntábamos al teletrabajo solo para las personas que estaban cerca de la oficina, ¿no? Con la comodidad de que pudieran desplazarse y tal. Ahora tenemos gente en toda Europa trabajando para nosotros, ¿no? Eso dificulta un poquito la generación de un mejor ambiente laboral. Cuanto menos, más humano. Es decir, la gente no siente la empatía que tú le puedas trasladar cuando le tomas el pulso. Le tomas el pulso dándole la mano, saludándole, poniendo la mano encima del hombro, por detrás, diciéndole hola, buenos días, ¿no? Transmitiéndole kinestésicamente mucho más allá de lo que a través de una pantalla podemos decir, ¿no? Y separar en muchas ocasiones la vida personal de la laboral se nos hace más difícil porque nuestro encuentro, nuestro lugar de trabajo, aquello que nos rodea es físicamente aquello donde convivimos, ¿no? Y quieras o no, la nevera está muy cerca. Y nos levantamos muchas veces y a lo mejor picamos más, somos más aprensivos, necesitamos mucho más. O tenemos interés por sentir el resumen de los partidos que ayer se disputaron y nos levantamos para ver la televisión si es que están dando el informativo, ¿no? Esta es una de nuestras claras desventajas que requieren una reeducación personal, está clarísimo. ¿Y cómo crees, David, has hablado sobre varios aspectos, cómo crees que Passiona puede ayudar a reeducar
a nuestros empleados para que consigan separar un poco mejor su vida laboral de la parte familiar y luego ser capaces de mantener estos descansos que decías, ¿no? Y hacer igualmente el café, salir a la terraza. ¿Cómo crees que puede ayudar Pasión a hacer esto? Mira, yo creo que es un tema de reeducación y de acompañamiento, ni más ni menos. O sea, no nos podemos poner en la casa de nadie para decirle cuál es su puesto de trabajo. Sí que es verdad que desde el punto de vista de una empresa con la que colaboramos, que es Mejorame, que nos asistía y nos daba masajes en la oficina, y ellos nos han enviado un manual específico de orientación del puesto de trabajo a nivel de cómo tenemos que reeducar nuestra espalda, cuál es el puesto de trabajo adecuado, a qué altura tiene que estar la pantalla, si debiéramos o no tener luz natural y si la podemos tener, cuándo y cómo la tenemos que utilizar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un tema en general de acompañamiento. Obviamente, y lo que te he dicho, lo que os he dicho al principio, es que es clave que primero cambien. Para tener un modelo de transformación digital, primero tienen que cambiar los procesos, tienen que cambiar las empresas, es un top-down, tiene que cambiar la dirección tiene que ser la primera que acepta, ¿sabes? Que estamos en una nueva época, estamos dentro de un nuevo paradigma y por tanto tengo que consolidar mi liderazgo desde una pantalla mayoritariamente. No salgo a la oficina, no salgo a la sala general para decir quién soy y mostrar mis ámbitos de poder, sino que los tengo que hacer mediante la pantalla. Tengo que reeducar a mis empleados en cuáles son los nuevos indicadores que me van a dar el feedback de cómo están trabajando, independientemente de qué momento lo hagan o en qué horarios apliquen, ¿sabes? Y tengo que hacer, en definitiva, validar la calidad. Para eso se requiere un buen ambiente de trabajo, una comodidad, un bienestar físico, emocional, una conectividad. La empresa tiene que ser, como decía al principio, muy líquida. Tiene que haber herramientas que controlen en cierta manera, no hace falta que estemos auditando constantemente el trabajo de nuestros empleados, pero sí que tenemos que tener unas herramientas que auditen cuál es la productividad, mejorar la capacidad si la hubiera o se necesitara de concentración en cada uno de los empleados, y esto lo mejor que podemos hacer mediante formación, y mantener un mentoring, un responsable con tu manager, con tu jefe, con tu responsable directo muy fluido, un daily casi te diría, porque es la manera de que la gente se sienta dentro de una organización a pesar de que está únicamente en su casa. Perfecto, perdona David. Para resumir un poco todo esto que hemos dicho, ¿cuál crees que es el engagement o el factor que hace que Pasiona consiga engagement con sus empleados? Es curioso porque buscamos talento, todas las organizaciones buscamos talento, pero luego despedimos por talante. O sea, contratamos por las aptitudes, que son las que nos muestra nuestro currículum vitae, y despedimos por nuestra actitud. Tanto la actitud como el talante son aspectos que en la época de teletrabajo podemos dominar menos. No controlamos a diario, no tenemos a nuestro empleado a la vista para poder sacar la pantalla, la cabeza de nuestro despacho, oficina o pantalla para ver qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando y cuánto de concentrado está, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Que darle todo el beneficio que ellos quieren es importantísimo. Nosotros, y tú lo sabes bien, al final, después de discernir muchísimo entre cuáles eran aquellos beneficios, tengo que decir que los beneficios no son únicos para una sola empresa. Los beneficios se tienen que adaptar al formato de la empresa, a su sector de actividad. En ese caso, nosotros optamos al final, y tú lo sabes, por definir cuáles son los beneficios que un empleado quiere disfrutar y darle una serie de opciones, ¿no? Las opciones pueden ser muchas, pero en cualquier caso lo mejor que puedes hacer es darle a elegir cuáles son aquellas opciones que mejor se adaptan a sus necesidades. En nuestro caso, pues pusimos el ticket restaurante porque puede ser que alguien lo evaluara, o podemos poner tickets guardería, o podemos poner masaje porque hay gente que sí que requiere por su condición, lo estaría dispuesto a disfrutar y que le vengamos a hacer los masajes, o otros muchos, ¿no? Y esto es al final el entorno que nos ha hecho más engagement, dijéramos, en materia laboral, ¿no? ¿Qué es lo que el empleado tiene? Es aquello que nosotros le intentamos proporcionar.
constantemente. Ujú. En definitiva, es escuchar al empleado y observarlo y adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Ni más ni menos, sí, sí, sí. ¿Por qué Pasiona podemos decir que es un modelo de éxito respecto a otras empresas quizá? Bueno, a mí no me gustaría, la palabra éxito es muy rotunda y yo creo que todas las empresas somos susceptibles de mejora y Pasiona también. De hecho, estamos en constante evolución y estamos en constante debate sobre cómo tenemos que trabajar, ¿no? Creo que es una época de aprendizaje sobre todo y lo que, como bien has dicho, lo que más tenemos que hacer es saber escuchar. Eh, y cada uno tiene que saber escuchar a sus empleados. ¿Eh? Con eso, ¿qué quiero decir? Que no voy a categorizar que aquello que nosotros estamos diciendo o aquel modelo que nosotros hemos implantado con éxito o con relativo éxito es el modelo a copiar. Al final, si no, todos seríamos Rafa Nadal. Sabemos cómo juega, pero no copiando su modelo vamos a ser Rafa Nadal o Kilian Jornet corriendo por la montaña. No hace falta que nos traslademos a las montañas porque su entrenamiento, su ADN, el ADN de la organización es clave. ¿De dónde viene y cuál es la cultura que traslada? ¿Cuál es la cultura de sus jefes? ¿Cómo son ellos? ¿Sabes? Son auditivos, son visuales, son kinestésicos, son empáticos, son fríos, son distantes, son muy autoritarios. Ese es el modelo que tienes que transformar para que realmente te conviertas en un modelo de éxito. Por lo tanto, no quiero categorizar en cuál ha sido nuestro modelo de éxito, que es una categorización muy importante, sino en cómo lo debes hacer, ¿no? Y para hacerlo tienes que valorar el liderazgo, valorar la inclusión. La inclusión es un aspecto muy importante. Valorar la transformación digital para convertirte en una empresa líquida y tecnológicamente muy avanzada, escuchar al mercado laboral. Son muy diferentes las necesidades de los millennials de los jóvenes que hoy se incorporan. Ellos, antes había personas fijas con móviles y ahora, perdón, había personas móviles con teléfonos fijos y ahora es al revés, ¿no? Consumimos, o sea, las personas estamos fijos porque estamos en nuestro puesto, pero desde aquí somos capaces de comprar un coche, desde aquí, desde nuestra pantalla, somos capaces de darnos a conocer al mundo, desde aquí podemos incluso ligar. Desde aquí nos interaccionamos con todos nuestros seguidores a nivel de las redes sociales. O sea, el mundo ha cambiado, la transformación ha cambiado. La pandemia nos ha llevado irreversiblemente a un camino que no tiene vuelta atrás. El cómo lo te vas a aplicar en tu empresa depende en gran medida de tu gente, del grupo de gente que tengas, del ámbito productivo, porque no es lo mismo tampoco aplicar un modelo de teletrabajo 100% para un equipo comercial que para un equipo de desarrollo. Es que no tienen nada que ver. Y en muchos casos, ese modelo de trabajo 100%, si lo trasladamos al mundo de la industria, será básicamente imposible de realizar. O sea, la gente tiene que trabajar delante de la industria, delante de las máquinas, delante de esos procesos que están encadenados donde hay otros actores que son los robots o las máquinas, y eso es muy difícil, muy difícil o casi imposible. ¿Eh? Llegará la época, y a lo mejor nos faltan 10, 20 años, no muchos más, en que los robots trabajen por nosotros y nosotros apliquemos la inteligencia. O seamos subsidiarios de la seguridad social que generan la economía de los robots. Eso ya llegará, pero también en ese momento las empresas que antes se adapten serán las empresas de éxito. Será la transformación digital 2.0. Y no está muy lejos, Gemma, no está muy lejos. Perfecto, David. Bueno, creo que lo acabas de decir. ¿Cuáles son los nuevos retos que nos depara el futuro en materia laboral? Creo que acabas de responder perfectamente a esta pregunta. No sé si quieres añadir algo. No, son muchos. O sea, tenemos que hacer una formación en mercado laboral muy importante en cuanto a la captura de las nuevas personas, resumir el talento de otra manera. Os lo he dicho, no es solamente cuestión de actitudes, que también, que es muy importante. Siempre, y lo dice Víctor Cooper, ¿no? Que más vale un tonto motivado que un sabio vago, ¿no? En el teletrabajo es una gran realidad, ¿no? O sea, ir a buscar gente no motivada es un modelo de fracaso, ¿no? Independientemente de cuáles sean sus aptitudes, cuál sea su nivel de sabieza. Lo que necesitamos es gente realmente motivada y para eso nosotros tenemos que generar un trabajo de transformación digital. Son muchos los retos que nos esperan. Siempre debemos escuchar a las personas. Creo que es un enclave
básico y sobre todo yo creo que los aspectos, recordando lo que hemos dicho antes, los aspectos que hoy más se valoran es el interés del proyecto y el interés por el teletrabajo. Recordar, yo siempre lo digo, que normalmente la gente no se va de las empresas. La gente se va, primero, de sus jefes y segundo, de la desidia de su proyecto. A partir de aquí abandona un barco, que es tu sociedad, que es tu empresa. Pero primero se van por la falta de una relación humana con sus responsables o con sus jefes o con sus iguales. Al final la gente desiste de cualquier relación, incluso la personal, si no estás a gusto. Entonces, con la empresa lo primero que tienes que conseguir es generar una serie de actividades internas, de generar flexi-working, de darles tiempo, etcétera, etcétera, para que se sientan a gusto. Ese es principalmente nuestro reto como sociedad. Está claro que no hemos entrado muchísimo en las claves de éxito de nuestra compañía porque generalizarlas sería un error. Yo creo que hay que estudiarlas en su debido caso, en función de la actividad social de cada una de las empresas, del colectivo que compone esa empresa, para llegar a la mejor relación. Agradecer la participación en este webinar a todos los que estáis presentes. Agradecerte a ti, Gemma, por el trabajo que realizas diariamente en el departamento de personas. Eres una persona fundamental. Eres la puerta del engagement para todos aquellos candidatos que entran nuevos a la compañía. Tu sonrisa y tu involucración es muy importante y viene a conferir un poquito todos estos valores que antes decíamos de lo que es el respeto y el equipo y lo que es Pasiona. Y gracias a eso también pues nuestro modelo de éxito en el recruitment y en el del trabajo. Y nada más, entonces solamente deciros que mañana a la misma hora tendremos una sesión de outsourcing recruitment en Pasiona en el que participará Travelport y en su representación CEO, que es Francesc Puig, VP de Technology en Travelport, con la colaboración de nuestro compañero también, Paul Torras, y con un servidor como moderador para intentaros ayudar. Muchas gracias a todos por vuestra participación y espero veros mañana. Hasta mañana a todos. Gracias. Hasta mañana.